Vamos ahora sí al desarrollo de la entrevista con el doctor Vizcarra. Doctor, ¿cuáles son las categorías de delincuentes peligrosos? Vamos a hablar de la personalidad de Elliot León, pero antes quisiéramos conocer cuál es la clasificación de estas personas peligrosas para la sociedad por el grado de violencia que ejercen en sus actos. Dentro de la criminología criminal existen los psicópatas, los psicóticos, los violadores y los pedófilos. En consideración de la criminología, esos son los delincuentes más violentos para la sociedad. Tres categorías. Cuatro. La primera, ¿cuáles son sus características? El psicópata. El psicópata es un trastorno de personalidad, muy diferente al psicótico, que es una enfermedad mental. Por eso voy a tratar de hablar de los dos para determinar la diferencia entre psicópata y psicótico. El psicópata, decía, es un trastorno de personalidad. No es una enfermedad mental, por lo tanto es imputable. Además, el psicópata tiene la inteligencia técnicamente inalterada. Está en todas sus facultades. Está en todas sus facultades. Planifica el delito y es el más peligroso. En cuanto a su personalidad, el psicópata es cruel en el hecho criminal. No tiene arrepentimientos. Está afectado en los sentimientos fundamentalmente. No se arrepiente del delito y además hace todo para ocultar el delito. Para que la gente no se quede con la duda, brevemente las características de las dos otras categorías. El psicótico es un enfermo mental, que es muy diferente. Tiene delirios, más que todo en cuanto a la esquizofrenia, que es una institución que determina 4 instituciones dentro de la psicosis. Dentro de la psicosis, más que todo, lo que nos interesa es la psicosis criminal, es decir, los delitos que comete el enfermo mental, el esquizofrénico fundamentalmente. Ese tipo de delitos no es planificado. El delito que comete el enfermo mental no lo planifica, mientras que el psicótico, o el psicópata, perdón, sí lo planifica. En el caso del pedófilo y del violador, ¿cuáles son sus características? El violador también es un delincuente violento. Fundamentalmente actúa en base a la fantasía sexual. Tiene la fantasía sexual en determinado tipo de mujer, pero lo fundamental es que no concurre a los prostíbulos, sino solamente ve a una mujer y se imagina, hay una fantasía sexual que determina violar en base a esa fantasía sexual. En consecuencia, además, impulsa más la libido, la resistencia de la víctima. Existen varios tipos de violadores por poder, en fin, que es largo enumerar, por venganza, en fin, son tipos dentro de la criminología de violadores. Además podemos determinar también la forma, ahora mejor aún con el ADN, quién es el autor del delito. Pero dentro de los perfiles sí podemos determinar por el iter criminis o por la forma en que se ha llevado a cabo la violación. ¿Y el pedófilo? El pedófilo es aquel que viola a niños. Tiene un rango de 5, de 6, de 7 a 8. Ese yo considero que es el peor de los criminales. ¿Por qué? Porque el pedófilo ataca a niños indefensos. El sector más vulnerable de la sociedad. Al sector más vulnerable de la sociedad. Y digamos, si lo conoce el niño atacado, lo mata. Consecuencia, mire, ha habido un caso de Juan José Poma, un delincuente que todavía sigue en prisión. Ha matado a 13 niños y ha violado a 13 niños. No los ha matado a todos, pero ha matado a 3 o a 4. Gravísimo. ¿Por qué? Porque los conocían los niños. Además, van a las escuelas, los pedófilos están en los colegios, son padres, curas, es decir, están en los Boy Scouts, están donde pueden acercarse, inclusive en algunos médicos. Una introducción muy importante para precisar los términos y las categorías de los delincuentes más peligrosos, para no confundir los conceptos, algo que ha ocurrido en la cobertura de este caso, el caso de Elliot León. Abordemos, doctor Vizcarra, la figura de Elliot León, que aparece como el principal responsable de la muerte de la pareja de jóvenes, sospechoso. Mire, para ser un perfil criminal... Antes, déjeme concluir. Las características de León están vinculadas más
a la categoría de un psicópata. Sí. Muy bien. A una categoría. Desde luego, usted no ha conocido a Elliot León, pero la conducta que ha manifestado hasta ahora de manera pública hace prever más los acontecimientos vinculados al hecho delictivo que correspondería a esa figura. Ahora sí, desarrolle, por favor, cuál sería su tesis sobre la personalidad de Elliot León. En base al iter criminis, a la forma en que se ha cometido el delito y en el lugar donde se ha encontrado, se puede hacer un perfil criminal. Se puede determinar. Fundamentalmente en la escena del crimen se determina el perfil criminal por la forma del delito. Más o menos se puede determinar inclusive la edad del delincuente que ha cometido ese delito, por la forma del delito. Porque dígame, uno de 70 o 60 años no va a cometer un delito de esa naturaleza. Está dentro del rango, dentro de los 18 hasta 30 años, esos tipos de delitos violentos. En el caso de Elliot y todos los sindicados de este delito, evidentemente hay rasgos de psicopatía. Psicopatía. Claro, fundamentalmente porque con la crueldad que se ha cometido el crimen. Pero ese es uno de los fundamentales aspectos de lo que es la personalidad criminal. Con la hazaña que se ha cometido ese delito. Es decir, inclusive para ocultar el delito. Mire, el asesinato tiene 4 etapas. La primera... Antes de las etapas, permítame ahondar sobre el tema que acabo de mencionar, el de la hazaña. Porque ha habido un capítulo en la historia de este caso que ha sido relatado por la hermana de Elliot y por la hermana de otro de los acusados. Ella contó lo siguiente, en base a las declaraciones, desde luego, que van a ser verificadas. Se comete el crimen. Antes se comete la violación y luego del crimen y la violación los 2 hermanos comienzan a comer y cenan como si no hubiera pasado nada. Llega la hermana, les pregunta ¿qué pasó? Los matamos y siguieron comiendo. ¿A qué se debe esta conducta tan natural luego de algo tan aberrante como la violación y el crimen? A la psicopatía. Según Schneider, existen 10 tipos de psicópata, pero no todos los psicópatas son criminales, pero sí. El psicópata desalmado fundamentalmente es el criminal por excelencia. Ese tipo de criminal se ensaña con la víctima, la descuartiza en algunos casos y oculta el cadáver para no ser descubierto. Pero de todas maneras el psicópata trata de ocultar el delito, porque como le vuelvo a repetir, el psicópata tiene un trastorno de personalidad. No tiene afectividad, no tiene sentimientos que determinen, es decir, un afecto hacia determinada persona. Por lo tanto, cometen el delito con saña, con violencia. Incluso con alevosía. Indudablemente, con alevosía, como dice el 252. ¿Qué determina que una persona llegue a tener esas condiciones, las de un psicópata? ¿Tiene que ver algo, la cuestión genética, una formación familiar, un entorno? ¿Qué determina que una persona acabe siendo eso, un Mire, psicópata? el psicópata nace y muere psicópata según la clínica psiquiátrica de Kurt Schneider, de Kraepelin, en fin, de muchos autores. Porque la psiquiatría, en busca de determinar la causa de los criminales que no son delincuentes enfermos, determina la psicopatía. En Alemania, por primera vez en 1888, se determina la psicopatía. El psicópata, como le vuelvo a repetir, nace y muere psicópata. Decía Schneider, hasta en los violinistas y en los panaderos existen psicópatas. Porque el psicópata tiene una apariencia normal. Solamente el problema está en su personalidad. Esa es la situación. Pero no tiene cura ni tratamiento. En los penales, bueno, acá no tenemos ningún tipo de tratamiento. Absolutamente. Yo he estado en la cárcel de Carabanchel, en Madrid, donde he estado trabajando. Existen tratamientos, pero no para los psicópatas. Están ya en determinado lugar detenidos. Mire, yo vine para la cárcel de Suecia, yo vine para la cárcel de Chonchocoro. Uno de los que fundé la cárcel de Chonchocoro soy yo. Consecuentemente, determinamos en la cárcel de Chonchocoro 23 psicópatas. 23. Esos psicópatas estaban el año 81, 82, ajá, no recuerdo muy bien la fecha.
Pero los teníamos en una celda, es decir, previa clasificación penitenciaria de la forma del delito y peligrosidad. Entonces estaban detenidos en un solo lugar ese tipo de criminal, delincuentes violentísimos. Había un español que, mire, la ha matado a su mujer y dormía con su mujer después de muerta. Con el cadáver. Con el cadáver y después la quema. El caso de un muchacho que lo mata a su abuelo por la herencia con un picotazo en la cabeza. Y varios casos que puedo relatarle de 23 psicópatas que existía en ese entonces ya en determinadas barracas de Chonchocoro. Evidentemente después de eso ya Chonchocoro ya no es como era antes, ¿no? Volviendo a la figura de Elliot León, él ha tenido actitudes, por lo poco que se ha visto en este par de días, contradictorias. En un momento llora, en otro momento se lo ve tranquilo, en una parte acepta su responsabilidad, en otra la rechaza. ¿Por qué estos cambios de conducta? Esa es su personalidad, precisamente. Pueden haber algunas ciclotimias, pero de todas maneras esa es la personalidad del psicópata. Trata de ocultar el delito. Mire, me refería a eso precisamente. En la criminología existen 4 etapas del asesinato. La primera etapa es la actitud anterior al crimen. El asesinato mismo, la eliminación del cadáver y la actitud posterior al asesinato. En la primera etapa es cuando el delincuente mata, luego en la segunda trata de ocultar el delito. Es decir, el cadáver. En este caso, como hemos visto, tiene las 4 etapas de un asesinato dentro de la criminología. Ocultan el cadáver. Compartieron una fiesta, procedieron posiblemente al crimen de acuerdo a los hechos que se conocen hasta ahora, ocultaron el cadáver. ¿La siguiente fase? La siguiente fase es tratar de escapar, y eso es lo que hace Elliot. Evidentemente entre ellos están, no tengo conocimiento exacto, porque para hacer un perfil criminal hay que estar primeramente en la escena del crimen y luego ver el interrogatorio que se debe de hacer en estos casos, que lógicamente tiene que ser con un policía especializado en interrogatorios. Eso es fundamental para determinar cuándo dice la verdad y cuándo no dice la verdad dentro de la psicología. Ahora, usted nos hablaba de 4 tipos de delincuentes violentos, el psicópata, pero la figura de por lo menos 2 de los sospechosos de la muerte de los 2 jóvenes establece que además del crimen habrían procedido a una violación. Ahí tenemos 2 figuras en una misma persona. Claro. Son psicópatas. Precisamente por eso el psicópata puede ser violador. Es psicópata violador, porque con la misma hazaña procede precisamente con una mujer, viola y, como le vuelvo a repetir, le exalta la libido cuanto más resistencia tiene la mujer en el tipo del violador. Mire, había en España un violador que se lo ha juzgado y se lo ha sentenciado, y él decía, ¿sabe? Preferiría que me maten, porque si salgo voy a volver a violar. Entonces, para mí la tendencia actual dentro de este tipo de criminales debe ser la cadena perpetua. Porque el violador y el psicópata vuelven a cometerlo. Son reincidentes. No tienen experiencia, es decir, no actúan en base a la experiencia. Tropiezan con el mismo delito, cometen el mismo delito. En el caso de Elliot León tiene 22 años, si no me equivoco. La máxima condena que podría recibir sería de 30 años. Podría salir libre a los 52 años. No es una persona que está en la etapa final de su vida. Claro, pues, ha violado, es un violador. Todavía, digamos, sus hormonas están burbujeando todavía de edad. 52 años. Así es. Es por eso actualmente la tendencia es de que no la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua. Porque, como usted nos decía en una parte de la entrevista, no existe una solución a esta personalidad y a esta tendencia criminal. Claro, vuelvo a repetir, el psicópata nace y muere psicópata. Comienza desde los 10 años el inicio de las manifestaciones psicopáticas. Quema, pelea con los muchachos, es súper hiperactivo y comienza a incendiar, robar a los 10 años. Se escapa de la casa. Esos son síntomas que el DSM-4
y el DSM-3 determinan rasgos psicopáticos. Luego viene la segunda etapa, que es ya de la adolescencia, donde ya forma pandillas juveniles y él trata, como por su egolatría que está dentro de los caracteres del psicópata, trata de ser el jefe y es el jefe. Este caso nos ha conmovido, no sé si por el inicio de año, por las características de la pareja, por sus proyectos futuros, pero usted me comentaba antes de comenzar la entrevista, han existido en nuestra ciudad y en el país casos aún más dramáticos y graves. Por ejemplo, claro, el del descuartizador. El del descuartizador. ¿Recuerda cuáles eran sus características principales? Un psicópata también. En La Paz, ¿no? Claro, en La Paz. Mire, dentro de la pericia que, en ese caso yo hice una pericia. Un fiscal me tomó como perito, me llamó, perdón, como perito para determinar. Yo lo interrogué a este ciudadano. Estamos hablando, perdón, de la persona que llevó con engaños a un amigo a su domicilio. Exacto. Y allí lo descuartizó. Lo descuartizó. Y usted participó en la investigación, nos decía... Es decir, en el fue peritaje de la personalidad. ¿Cuál fue su valoración? Psicopatía. Era un psicópata desalmado. Porque miren, lo descuartiza una vez de que le toma 3 a 4 horas el descuartizar. Luego le cercena el pene y lo pone al centro. ¿Qué determina aquello? Que existe una relación de tipo sexual con la víctima. Porque no se ha llegado a establecer, nunca ha dicho el autor del delito por qué lo ha matado, cuál es la causa. Y dentro de la psicopatía, el psicópata tiene una causa para matar, planifica inclusive el delito, porque como vuelvo a repetirle, tiene la inteligencia técnicamente inalterada. No es como el caso del psicótico, que viene un brote psicótico dentro de la esquizofrenia y mata en ese brote. Como en el caso de Cecilia Guzmán de años atrás, agarra, duerme con su concubino después de haber peleado, espera que duerma y lo mata. Luego de que lo mata, saca todas sus pertenencias y lo manda a la basura, es decir, a un basurero que pasaba. Y luego a las 7 duerme todavía y a las 7 de la noche comienza a quemar a su concubino. La causa de la muerte, según el relato de esta muchacha, dice de que era porque le hacía el coito anual por el ano. Miren, esa ha sido la causa para que lo mate a su concubino. Pero el brote esquizofrénico determina, a un comienzo piensan de que es una psicópata, sin embargo era una psicótica, porque tiene brotes psicóticos, tiene delirios, trata de determinar con mitómanos, trata de determinar además de que ella ha sido enviada de Dios, pero en el brote psicótico. Porque después, usted sabe, dentro de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental, esquizofrenia, 2 personalidades. Una personalidad va dominando a la otra dentro de la institución, dentro de la patología de la esquizofrenia, que son 4 tipos de esquizofrenia. Casos que no nos dejan de estremecer cuando los recordamos. Ya para finalizar, doctor, seguramente mucha gente se está preguntando lo siguiente, que debe ser una pregunta muy vieja en el campo del derecho y de la criminología. ¿Qué puede hacer la sociedad para defenderse de este tipo de personalidades? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para no caer en el riesgo de ser víctima de una de estas personas? Bueno, evidentemente tiene que haber una política criminal, un plan de seguridad ciudadana. De verdad, no como los que existen. Mire, el plan de seguridad son remiendos. Evidentemente se ha adelantado algo con las cámaras que determinan actitudes criminales, ¿no? Es decir, que plasman en actitudes criminales. Sin embargo, un plan de criminalidad tiene que estar determinando, inclusive dentro de los panópticos, es decir, un plan penitenciario para mejorar los panópticos, los presidios de donde salen también los criminales. No hay rehabilitación, sobre esa base. Luego, el aumento de policías es indudable, hay que aumentar los oficiales de policía y los policías para que patrullen en las calles. Aún no veo ni patrullaje en las calles. ¿Y puede haber una detección temprana de un psicópata? Claro que sí, puede haber una detección.
¿Cuáles son los precisamente mecanismos? esos rasgos ya le había indicado, de que a los 10 años ya comienza a manifestarse esa psicopatía, que no es una enfermedad, vuelvo a repetir, es un trastorno de personalidad. El muchacho comienza precisamente a cometer delitos. Mire, en Suecia un muchacho de 10 años, porque la maestra lo ha tratado mal, incendia la escuela. Es un rasgo psicopático. Es así de que la psicopatía se manifiesta de esa manera, pero indudablemente, le vuelvo a repetir, no hay tratamiento. No hay tratamiento. Y la sociedad deberá buscar las fórmulas para reducir el impacto de la presencia Pero de estos precisamente individuos. por eso es el plan de seguridad, un plan de seguridad ciudadana. Ahora, la psicopatía se determina en base a test. Esos test se deben hacer en las academias de policía, en los juzgados, Algo en así las como una alerta fiscalías. temprana. Pero claro, para determinar inclusive si está dentro de esas instituciones. Doctor Emilio Vizcarra, abogado criminólogo, doctor en criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, y de la de Estocolmo, en Suecia. Muchas gracias por habernos Al visitado. contrario. Sus criterios, estoy seguro, han esclarecido muchos aspectos de este tema que nos ha generado escalofríos y mucho más desde el 1 de enero de esta gestión. Gracias otra vez. Muchas gracias por la invitación. Momento de un paréntesis, luego seguimos con algo más de Hora 23.